Hola, buenos días. Hoy seguiremos con el siguiente programa quincenal de Ciencia con Fundoro en la radio La Voz Joven, hoy día 11 de enero de 2023. Estamos aquí con ustedes en cabina Naira, Tommy y Agapito, yo que voy a estar haciendo la entrevista, Eva, y con nosotros está Miguel Hernández, que es profesor jubilado de física y miembro de Fundoro. Bienvenido. Muchas gracias y nada, esta es la segunda vez que estamos por aquí y venga, adelante. Ya lo habrán explicado, pero bueno, Fundoro es la Fundación de la Orotava de Historia de la Ciencia y antes de pasar a hablar de lo que venimos a hablar hoy, que es la posición de estampas de cosmología, hay que responder una pregunta que le dejaron en el programa anterior. Sí, lo único que sucede es que como la pregunta tiene que ver con el tema de la entrevista, pues lo vamos a dejar para un poco más adelante cuando lleguemos a ese asunto dentro del programa. Vale, pues perfecto. Pasamos, si le parece bien, a hablar de la exposición de estampas de cosmología que está en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias hasta el 30 de enero, ¿verdad? Sí, la inauguramos ayer, aunque bueno, esta exposición es una exposición que en su momento se hizo en el año 2019 y surgió como consecuencia de que se cumplía ese año el centenario de un famoso eclipse, y no por el eclipse en sí, sino por las observaciones que se hicieron durante ese eclipse. Entonces, en esas observaciones, lo que se consiguió, lo que se puso a prueba, fue la teoría general de la relatividad de Einstein. Y como resultado de esas observaciones, pues quedó corroborada una de sus predicciones, que era sencillamente que la luz sufre una desviación al pasar por las proximidades de un campo gravitatorio intenso. Entonces, sobre este asunto, que era el motivo de la efemérides del año 2019, pues hicimos una especie de encuentro sobre cosmología y una de las cosas que hicimos fue esta exposición. La gente que vaya a la exposición, ¿qué se va a encontrar? Bueno, la cosmología es un tema enormemente amplio, por lo tanto, lo único que podíamos hacer en esta exposición, o lo que yo pretendía hacer, era pues una sucinta historia sobre el desarrollo histórico de la cosmología, ¿no? Es decir, de la física de los cielos, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, en los paneles pues se hace un recorrido por esta historia. Entonces, si quieres, pues podemos ir comentándola. Bueno, la exposición comienza con un panel sobre cosmologías míticas. Bueno, digamos, nosotros tenemos aquí la suerte en Canarias de que si cualquier persona va a las Cañadas una noche, pues observa el firmamento, el cielo nocturno, y se queda como mínimo sobrecogido, digamos, y asombrado ante el espectáculo. Esto era lo que nuestros antepasados en principio pues observaban, ¿no? Miraban a los cielos y veían aquella inmensidad, aquellas luces, etc. Y eso los sobrecogía, los asombraba. Además, digamos, pues, cuando hay algún fenómeno meteorológico de estos adversos, una tormenta, rayos y tal, pues en fin, la cosa se pone peliaguda. Entonces no es extraño que en la antigüedad el firmamento se poblara de dioses, ¿no? Unos dioses eran benévolos y otros, en cambio, no lo eran tanto. Y los dioses, digamos, pues estaban ahí en ese lugar apartado y maravilloso y dirimían sus cuitas, pues a base de guerrear entre ellos, en fin, todo este tipo de mitología que hay. Entonces, bueno, digamos, desde la antigüedad hay, digamos, creaciones sobre cómo es el universo, cómo es el lugar en el que vivimos. Entonces, si uno las observa, pues casi todas tienen en común el que se trata pues, de una especie de bóveda donde están las estrellas y donde hay otros objetos, ¿no? Unos mucho más llamativos, como el Sol y la Luna, y otros, digamos, que vagan por ahí, que son los planetas. Una bóveda y luego, pues, una tierra firme.
Y este es el común denominador de las mitologías, ¿no? De las cosmologías míticas. Tienen una estructura de ese estilo. Un problema que aparece enseguida es, bueno, ¿y dónde se sustenta el suelo firme en el que estamos? Y tal. Bueno, este es otro asunto que también, digamos, a lo largo del desarrollo de la exposición, pues tratamos de comentar, ¿no? Entonces, el primer panel es esas cosmologías míticas, Sí. y el segundo es el cosmos geocéntrico. Sí, bueno, digamos que luego damos un salto y vamos a Grecia, que es donde está la cuna de la filosofía y de lo que, en fin, son los atisbos de la ciencia, del pensamiento racional, y donde el mito se transforma ya en logos, ¿no? Es decir, donde ya se empieza a razonar y a intentar descubrir los porqués y los cómo de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay una larga historia sobre cómo concebían los griegos el universo y de cómo estaba formado, pues digamos, todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? La materia. Pero bueno, nosotros lo hemos sintetizado en ese panel en el famoso cosmos aristotélico. En ese cosmos aristotélico, pues digamos, hay una zona que es lo que está por debajo de la luna, que es la zona sublunar, y luego está lo que está de la luna para arriba, que es la zona celeste. Entonces, digamos, los griegos pensaban, y en concreto Aristóteles, que existían como dos físicas, una física sublunar y una física supralunar. En la física sublunar predominaban los famosos 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, y en la esfera supralunar un quinto elemento que era el éter. Cada uno de estos elementos tendía a ocupar su lugar natural en el cosmos. La tierra en el centro, luego el agua, el aire y el fuego, ¿no? Esto era producto de la observación, ¿no? Si uno coge un objeto y lo suelta, pues digamos, si está formado por elementos, llamaríamos ahora sólidos y tal, pues cae. Bueno, pues esto significaba que para los aristotélicos, para Aristóteles en particular, digamos, predominaba el elemento tierra. Bueno, el fuego, en cambio, pues tiene tendencia a ir hacia arriba. Por lo tanto, todos estos elementos tenían un movimiento natural en línea recta, hacia abajo o hacia arriba. Si no hubiese algún elemento extraño que provocara movimiento, lo lógico sería que el cosmos tuviera tierra, agua, aire y fuego, estratificado, no mezclado, ¿no? Pero digamos en el cosmos griego, en el cosmos aristotélico, hay movimiento que viene desde las esferas celestes hacia el interior. Y luego la zona de arriba, ¿no? El sol, la luna, etc., estaban hechos de ese quinto elemento que era incorruptible. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque uno observa los cielos y las cosas se repiten una y otra vez y ahí no parece haber cambio ni corrupción. Entonces, a estas sustancias que estaban constituidas por este elemento le correspondía también un movimiento natural. Y ese movimiento natural tenía que ser perfecto, como era, digamos, la propia esencia del éter. Y en consecuencia el movimiento perfecto, que no tiene principio ni fin, es el círculo. Por eso para los griegos los objetos celestes se movían en círculo, círculo sobre círculo. Entonces ese es el primer, digamos, cosmos estructurado del que hay referencia y tal. Entonces hemos dedicado ese panel a esto y a una evolución de este modelo que es cuando ya, en lugar de tener descripciones de tipo cualitativo, es decir, de más o menos, uno quiere medidas precisas. Es decir, por ejemplo, ¿dónde está Mercurio en tal época del año? ¿Dónde está Júpiter? Etcétera. Entonces esto requiere ya la introducción de la geometría dentro de la descripción del universo. Y esto es lo que hace Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, en un libro que se llama el Almagesto. Entonces en ese libro desarrolla un sistema de construcciones geométricas, de círculos sobre círculos, para, digamos, tener ya precisión. Es decir, saber dónde, cómo y cuándo. Y este es el segundo panel. Hemos sintetizado los dos, porque el sustrato del modelo de Ptolomeo es el cosmos aristotélico. Al leer la información, yo justamente estaba pensando, entonces ya en ese momento aristotélico se pasa al logos, sí, porque hay un razonamiento y, sí, y un... Sí. Digamos que, bueno, Grecia es la cuna de la filosofía, etc. Y bueno,
siempre se habla de que, bueno, esto ya lo pensaron los griegos, ¿no? Cuando se habla de cualquier tema, esto ya lo pensaron los griegos y tal. Bueno, sí. En la época de los griegos incluso, bueno, pues se midió, por ejemplo, el radio de la Tierra, o sea, se calculó el radio de la Tierra, esto lo hizo Eratóstenes, ¿no? Sí. Incluso luego se comparó la distancia que hay desde la Tierra al Sol en comparación con la distancia de la Tierra a la Luna, porque uno observa esos dos objetos y tienen tamaños aproximadamente iguales. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿y cuál está más lejos? Entonces los griegos fueron capaces, en concreto Aristarco de Samos, utilizando la geometría de Euclides, fue capaz de comparar la distancia Tierra-Luna con la distancia Tierra-Sol. Y vio que el Sol estaba muchísimo más alejado. Incluso, digamos, especuló con que en realidad el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol, que era un objeto muchísimo más grande que la Tierra. También las dimensiones relativas las calcularon. O sea que cuando uno oye por ahí a los terraplanistas dice, joder, hay que ver. Sí. Bien. Sí, luego, luego ya damos como un salto y pasamos pues, al siglo XVI, ¿no? Que cuando se publica el famoso libro de Copérnico, de Revolutionibus Orbium Celestium, ¿no? De la revolución de los orbes celestes. Y entonces él lo que hace es trasladar el centro del universo de la Tierra al Sol. Pero esto no lo hace por un capricho, ni muchísimo menos, sino también porque en ese libro lo que sucede es que él articula un sistema que está conectado. Quiero decir lo siguiente, para calcular las órbitas de los planetas en el modelo de Ptolomeo, cada planeta tenía su órbita independientemente de las otras. Es decir, había una construcción geométrica para cada planeta. En cambio, en el modelo de Copérnico, todos los planetas aparecen interrelacionados. De forma que si uno tiene que cambiar alguna de las figuras geométricas que utiliza para describir con más exactitud la órbita de Mercurio, tiene que tocar también la de Marte. Es decir, el sistema aparece relacionado, como un conjunto. Y esto es importante porque en ciencia de lo que se trata es de que muchos fenómenos aparentemente separados tienen una explicación común. Entonces, en el modelo de Copérnico eso se da. Lo único que pasa es que el modelo de Copérnico, al poner en movimiento la Tierra, eso crea una enorme cantidad de cuestiones abiertas, ¿no? Unas son de naturaleza física, y esto tiene que ver con la pregunta esta famosa que tenemos que responder, y otras que tienen otro carácter, religioso, sociológico, etc., ¿no? Porque el hombre había dejado en el modelo de Copérnico de ser el centro del universo para convertirse en el tripulante de un minúsculo planeta que deambulaba por ahí. Entonces, claro, esto en la época en la que estamos hablando, donde la Iglesia tenía un poder considerable y donde además en el propio libro sagrado, en la Biblia, se hablaba de que en algún momento Dios permitió que uno de sus allegados, Josué, para ganar una batalla, le pidiera a Dios que detuviera el sol, pues si había que detener el sol, significaba que el sol estaba en movimiento. No podía estar quieto, como, entre comillas, como en el modelo de Copérnico. Entonces, bueno, esto generó problemas a Giordano Bruno, etcétera y tal. Y hay otra cuestión interesante, y es que una vez que la Tierra se pone en movimiento, etcétera, entonces uno puede, al hacer las observaciones, introducir un elemento que es lo que se llama la paralaje, que nos permite, digamos, determinar distancias. Y entonces se observó que la bóveda celeste no era tan, digamos, cerrada y moviéndose en conjunto, ¿no? Sino que, digamos, tal bóveda no existía. Y en consecuencia, digamos, el cosmos cerrado de los griegos pasó a ser un universo abierto. Esto es importante desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Bien, entonces la cuestión es la siguiente, y eso lo hablamos en otro panel, en el que lo titulamos Una nueva física para una Tierra móvil, Galileo. Bueno, aquí entra este personaje, que es conocido de todo el mundo, ¿no? Que es Galileo, que es el que
si uno pone efectivamente la Tierra en movimiento, tiene que justificar por qué, estando en movimiento, y con un movimiento, digamos, rapidísimo, considerablemente rápido, de kilómetros por segundo, unos 30 kilómetros por segundo, el movimiento de la Tierra, en media, pues ¿por qué no nota uno que se mueve? Bueno, y esto tiene que ver con lo que se llama el principio de relatividad de Galileo, ¿no? Entonces, Galileo escribió una serie de libros y tal, entre ellos los más famosos son los diálogos y los discursos. Entonces, en este de los diálogos, él pone a 3 personajes, que son Salviati, Sagredo y Simplicio. Uno representa sus ideas, Salviati, otro representa las ideas de los aristotélicos, y el tercero es al que hay que convencer, ¿no? Es un personaje crítico, pero tienes que argumentar las cosas. Entonces, bueno, pues Galileo ahí desarrolla lo que es su teoría de la relatividad. Y básicamente consiste, bueno, nosotros ahora ya, digamos, tenemos bastantes experiencias donde comprobamos algo que en la época de Galileo era más difícil, porque todos nos hemos montado alguna vez en un avión, por ejemplo, o en un barco. Y entonces uno sabe perfectamente que si no hay turbulencias en el avión, uno puede hacer en el avión exactamente lo mismo que hace en tierra firme. Es decir, uno tira un objeto al aire y le cae en la mano, se levanta, camina sin problemas y tal, y únicamente la cosa se pone ya un poco, y uno nota que está en el avión cuando hay alguna turbulencia, cuando el avión, ¿no? Entonces automáticamente uno ya nota que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que uno detecta? En realidad uno no detecta el movimiento, es decir, la velocidad, sino lo que uno detecta son los cambios de velocidad, que es lo que se llama la aceleración. Entonces, justamente por eso, uno está en un sistema, que es la Tierra, que tiene una velocidad aproximadamente, vamos, prácticamente constante y tal, durante todo su recorrido, y todo lo que hay alrededor de la Tierra, la atmósfera, tal, se va moviendo con la propia Tierra. Entonces, si un pájaro se suelta de un árbol, no se queda atrás porque la Tierra se le escape, porque él tiene la velocidad de la Tierra. Y entonces lo único que tiene es que añadir la que él consigue, pues, batiendo las alas, etc. De forma que todas las objeciones que se le hacían al hecho de que la Tierra fuera móvil y que entonces notaríamos que nos movemos, en realidad no, porque no hay diferencia entre un sistema quieto, vamos a llamarlo así, y otro que se esté moviendo con velocidad constante respecto al anterior. Y este es el contenido de la teoría de la relatividad de Galileo. Entiendo. Y esto respondería a la pregunta del programa anterior. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, ya la pregunta la dejamos aparte. Ya está contestada ya. Proseguimos, ¿no? La historia esta. Sí. Sí. Bueno, ¿quieres hacerme alguna preguntita o continúo un poco? Continuamos, si le Bueno, parece bien, explicando. muy bien. Pues bien, en el otro panel que viene a continuación aparecen otros personajes que son cruciales en esta historia, que son pues, Tycho Brahe, Kepler y Newton. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues Tycho Brahe es importante por las observaciones que hacía en su observatorio. De hecho, su observatorio es prácticamente el primer observatorio así moderno y tal que existe. Todas estas observaciones se hacían a simple vista, porque el primero, vamos a llamarlo así, o por lo menos el primero, en fin, en la historia estas cosas de primero y tal son complicadas, pero bueno, uno de los que dirige el telescopio, que no lo inventa él ni muchísimo menos, sino lo perfecciona, es Galileo y lo dirige hacia los cielos. Y entonces al dirigirlo hacia los cielos descubre multitud de cosas. Descubre, por ejemplo, que la Luna no es un cuerpo perfecto, ni muchísimo menos, sino que tiene montañas y cráteres. En segundo lugar, descubre los satélites de Júpiter y en consecuencia que hay objetos que se están moviendo en el firmamento y que giran en torno no a la Tierra, sino digamos a otro planeta. De forma que esa famosa idea de que todo giraba alrededor de la Tierra, bueno, hay que desecharla y tal, ¿no? Entonces, los cielos, digamos, forman parte de una estructura parecida a la que hay en la Tierra, ¿no? Bien, entonces Tycho Brahe, que estaba hablando de él, hace unas observaciones súper precisas. Y estas observaciones sirven para que Kepler, que hereda esas observaciones, intente ajustar el modelo planetario a una idea que él tenía. Kepler era un personaje
que podríamos catalogar de pitagórico, es decir, que piensa que existen en el universo una enorme cantidad de simetrías que se pueden describir mediante números, ¿no? o figuras geométricas y tal. Y entonces él piensa que hay una serie de planetas, no se conocen todos los que conocemos ahora, porque muchos se descubrieron más tarde, entonces existían 6 en su época, y entonces que esos 6 planetas y los 5 sólidos regulares, de los que solo hay 5 sólidos regulares, es decir, poliedros construidos con figuras que son equiláteras, entonces solo hay 6, estos 5 sólidos regulares, son los 5 sólidos platónicos. Bueno, pues él lo que hace es pensar que Dios había creado el universo utilizando estos elementos. De forma que él imagina que hay una figura geométrica, un poliedro, luego circunscribe una esfera, esa sería la órbita de un planeta, luego circunscribe otro sólido regular, otra esfera, otro sólido regular y tal, y tiene una construcción bellísima que teóricamente responde a las órbitas de los planetas y tal, en torno al Sol, obviamente ya, ¿no? Pero, digamos, hay un planeta que se le escapa, o sea, sus medidas no coinciden con su descripción teórica. Y entonces, como buen científico, elimina su teoría, la cambia, y, digamos, los hechos, digamos, son más importantes que la teoría. Entonces, él se ve obligado a introducir órbitas que ya no son tan simétricas, sino son las famosas órbitas elípticas de Kepler. Entonces, él, se tiene que conformar con descubrir cierta simetría, pero no esa famosa simetría que él andaba buscando en el universo. Bien, entonces, pues nada, pone sus leyes, y entonces ya hay una cuestión que es la siguiente. Ya tenemos un sistema de referencia, que es el Sol, y tenemos las órbitas de los movimientos planetarios. Y cómo se recorren también es otra de las leyes de Kepler. Y por lo tanto, lo que falta ahora, o la gran pregunta es, ¿por qué? Bien, y esa respuesta no la da Kepler, sino que la da Newton, ¿no? Newton es el científico más aclamado, famoso, etcétera, que existe, ¿no? O bueno, por lo menos eso se piensa, ¿no? Einstein rivaliza, pero Newton, digamos, se considera el científico máximo. Entonces, Newton, aparte de sus otros descubrimientos, lo que consigue es escribir la famosa ley de la gravitación universal. De forma que ya no existen 2 físicas, una para la Tierra y la zona sublunar y otra para los cielos, sino hay una única física que se rige por las mismas leyes. Esto es, digamos, una unificación impresionante. Y entonces esta es la primera gran unificación de la ciencia, la primera gran unificación de la física. Bien, aquí hay multitud de cuestiones también relacionadas con el papel que Dios juega en esta historia, etc. Pero bueno, digamos, ahí en la exposición se comenta un poco, pero digamos, ir por ahí nos llevaría muy lejos, ¿no? Bien, hay otra cuestión que late en este asunto, y es que es verdad, las religiones siempre tienen un peso enorme y tal, eso lo comprobamos ahora en ciertas religiones, vamos a llamarlas así, no evolucionadas, o digamos que no han tenido que confrontar tan violentamente con la ciencia y han tenido que ir ocupando un nicho cada vez más corto, como ha sido en Occidente, para suerte nuestra. Y entonces, bueno, pues digamos, pesaba el relato de la creación. Entonces, en esta época incluso se hizo un cálculo sobre la edad de la Tierra, etc., y se le dio a la Tierra una antigüedad de 6.000 años. O sea que en el año 4004 a.C. era cuando el universo se había sido creado, siguiendo el relato bíblico, siguiendo la genealogía bíblica. Entonces, bueno, esto, digamos, a muchos filósofos y científicos de la época esto no acababa de gustarle, y entonces empezaron a desarrollar ideas donde, digamos, pensaban que el universo no se había hecho de golpe y porrazo, sino que se había ido formando paulatinamente. Entonces empezó a introducirse la idea de que había un proceso de evolución en el universo. Entonces a eso dedicamos uno de los paneles, que se llama El universo en evolución. Sí, la verdad es que llama bastante la atención la presencia de la Iglesia o de Dios en toda la historia de la ciencia, como acaba de comentar.
Cuando, es decir, si incluso en Kepler se nombraba a Dios como ese artífice, ¿hay algún momento en el que deja de nombrarse a la religión? Bueno, yo creo que la religión sigue, ¿no? Revoloteando por ahí y tal. Lo único que pasa es que es verdad que ámbitos que antes recibían una explicación de tipo religioso o lo que fuere y tal, pues digamos, la ciencia ha ido, digamos, ganándole terreno, y entonces el tema de la religión y tal, en Occidente, pues digamos, pasa a ser más una cuestión personal que no una cuestión, digamos, de carácter institucional, etcétera, aunque siga teniendo peso, eso es evidente, ¿no? Pero, digamos, ya la gente, pues, bueno, cree que el universo se creó o se organizó, se apareció, etcétera, de otro modo, que Dios no está interviniendo, etcétera, ¿no? Porque en esta época, efectivamente, hay una polémica entre Newton y Leibniz, precisamente con el tema este de qué papel jugaba Dios en este asunto, ¿no? Sí. Entonces, pues Newton hablaba, pues eso, de una especie de relojero y que Dios de vez en cuando tenía que darle como cuerda al reloj y tal. Y Leibniz decía que eso era un disparate, era pensar que Dios no era omnipotente y que había hecho una creación que necesitaba estar recortándola y tal. O sea, hay una polémica interesante sobre este asunto. Más tarde, pues Laplace, por ejemplo, desarrolla publica un libro sobre la mecánica celeste, etcétera, y entonces se cuenta una anécdota, así que seguramente será apócrifa, que Napoleón lo llamó y le dijo, Sire, y tal, me han comentado y tal que en su libro no menciona a Dios. Y entonces Laplace le contesta, no he tenido necesidad de esa hipótesis. O sea que le había bastado con la ciencia para tal. Entonces esta es un poco la idea, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hablábamos del siguiente panel, que sí, es la... el siguiente panel tiene que ver con la maquinaria del universo y bueno, y en eso hay una cuestión interesante que es que en el siglo XIX, que es un siglo donde la ciencia se desarrolla de forma potentísima, porque durante el siglo XIX tiene lugar la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica por Maxwell, y donde tiene también lugar el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. Entonces son dos grandes unificaciones que consiguen aglutinar fenómenos totalmente dispersos, ¿no? El magnetismo, ¿no? El comportamiento de los imanes, de la corriente eléctrica y de la vista, la óptica, etcétera, que parecen cosas completamente distintas, reciben una explicación unificada por medio de las famosas ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético. Y la luz resulta ser simplemente una onda electromagnética más, una onda como las ondas que nosotros estamos utilizando ahora, que son las ondas de radio, pues la luz es una onda de la misma naturaleza exactamente. Lo único que pasa es que de frecuencia distinta. Y hay luz de frecuencias mucho más elevadas, la luz ultravioleta, etcétera, que nosotros no percibimos, porque nosotros tenemos un organismo de recepción, que son los ojos, que tiene un espectro, que solo recibe un espectro electromagnético muy limitado, desde el rojo hasta el violeta, todos los colores del arco iris. Entonces, bueno, esto es importantísimo, el tema este del electromagnetismo y de la luz, porque crea una nueva herramienta para observar los cielos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los objetos celestes emiten luz y esa luz es la que nosotros recibimos. Pero digamos que se consigue analizar la luz que producen los distintos elementos químicos y se observa que cada una de las luces de esos elementos químicos es distinta, es decir, tiene unas rayas determinadas en lo que se llama el espectro de la luz y cada una tiene su seña de identidad. Entonces, si yo recibo una luz, la observo y veo que tiene el espectro del sodio, sé que lo ha emitido el sodio. Entonces, de esta forma se puede analizar la luz que proviene de las estrellas y determinar su composición. Esto era una cosa impensable. De hecho, hay un famoso filósofo, Auguste Comte, que en el curso de filosofía positiva, dice lo siguiente, lo voy a leer porque es curioso.
dice, el conocimiento positivo que podamos tener de las estrellas se limita a sus fenómenos geométricos y mecánicos, es decir, solamente cómo se mueven y tal. Y nunca podrá extenderse a la investigación física, química, fisiológica y social, tal como puede hacerse en entidades accesibles a todos nuestros diversos medios de observación. Es decir, desde el momento en que algún filósofo científico hace una predicción, a los pocos años y tal esa predicción se va al garete porque, digamos, los hechos lo desmienten, ¿no? Entonces, efectivamente, uno puede conocer la composición, y de hecho la conoce, la composición de los objetos celestes. Y ese es el comienzo de la astrofísica. De la astrofísica. Sí, sí, esa es la rama de la observación astronómica, astrofísica en este caso, muchísimo más importante porque ya no basta, ya no es únicamente saber cómo se mueven, sino su composición, etc. Y esto, digamos, inicia una vía importantísima. Sí. Luego hay en el tema este ya mucho más adelante, ya estamos ya siglo XX y todo este tipo de cosas. Hay que indicar que a finales del siglo XIX se pensaba, bueno, pensaban algunos, en concreto un pope de la física del momento que se llamaba Lord Kelvin, que es importante por muchísimas razones, entre otros, ¿no? Da nombre a los grados Kelvin, grados de temperatura absoluta, ¿no? Pero bueno, este hombre era el gurú de la física a finales del siglo XIX. Decía que solamente existían un par de nubecillas que, digamos, oscurecían el panorama bellísimo de las unificaciones que había, que era la de Newton y la de Maxwell. Y que la física, pues, era cuestión de estar sacando decimales, es decir, de hacer cálculos y tal, pero que no había nada nuevo en el panorama. Bueno, pues esas dos nubecillas dieron origen, una a la teoría de la relatividad de Einstein y la otra a la física cuántica. O sea, otro ejemplo más de la falta de visión, digamos, de cómo los hechos desmienten, ¿no? Bueno, entonces estas dos ramas son importantísimas en este asunto y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, proseguimos en todo caso. Creo que vamos bien, sí. Bien. Bueno. Perfecto. Bien. Entonces, digamos que una de las observaciones que se hacen, ya con telescopios muchísimo más potentes y tal, es curiosa en el sentido de que, bueno, ya se sabía que existían, que esos objetos celestes que uno observaba no eran simples estrellas, sino que había galaxias, etc. Había lo que Kant llamaba universos islas, es decir, que nosotros vivíamos en una galaxia, en la galaxia de la Vía Láctea, tal, y que existen otras galaxias, como la nuestra, de cientos de millones de estrellas, ¿no? Y que uno podía observar esas galaxias con esos telescopios ya superpotentes, y entonces lo que observó este astrónomo, Edwin Hubble, fue que prácticamente todas las galaxias parecían alejarse de nosotros. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo sabían? ¿Cómo podían determinar si la galaxia se estaba alejando o no? Porque que uno ponga el telescopio y vea la galaxia moviéndose, ¿no? Eso no sucede así, ¿no? Entonces la cuestión es, aquí interviene otra vez la luz. ¿Por qué? Pues porque al observar el espectro de la luz que emitían esas galaxias, lo que observaba es que todos los espectros de los elementos que la componían estaban desplazados hacia el rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es equivalente a lo que podemos experimentar cuando uno oye una ambulancia que está produciendo un pitido, ¿no? La ambulancia está produciendo un pitido que tiene una frecuencia determinada, de forma que si la ambulancia está quieta y yo estoy quieto, da un pitido y eso tiene pues una frecuencia determinada. Pero lo que observamos cuando la ambulancia se está moviendo es que cuando la ambulancia se acerca, el pitido pasa a ser más agudo. Entonces se oye ¡pi! Y luego cuando la ambulancia ¡pi! Entonces el pitido pasa de más agudo a más grave cuando se está alejando. Esto es el equivalente en la luz a lo que se llama el corrimiento hacia el rojo, ¿no? Como la galaxia se está alejando, digamos, lo que emite
está corrido hacia las frecuencias más bajas, hacia el rojo. En cambio, si las galaxias se acercaran, estaría corrido hacia el azul, hacia el Sol. Bueno, pues él observó esto. Entonces, esto es extraño, porque van a estar todas las galaxias huyendo de nosotros, ¿no? Digamos, es que nosotros estamos en el centro del universo y todas las galaxias se separan de nosotros. Y no solo eso, sino que si ahora se separan, ¿qué pasó hace cientos de millones de años? Pues, digamos, seguramente estaban, digamos, unidas, conglomeradas. Bueno, esto es un atisbo de que el tiempo inicial, en la materia del universo, que constituye todo lo que hay, pues, digamos, estaba como concentrado, ¿no? Esto es un atisbo del Big Bang. Bien, entonces, esto es una cuestión enormemente interesante y que además se podía relacionar con la teoría de la relatividad de Einstein, porque Einstein, en principio, lo que hace es darse cuenta de que hay dos grandes teorías, que son la de Newton y la de Maxwell. Pero resulta que esas dos teorías no cumplen el mismo principio de relatividad. Quiero decir lo siguiente, que igual que te comenté antes que uno puede hacer experiencias mecánicas dentro de un avión y tal, y todo este tipo de cosas, y no hay diferencia alguna, eso significa que las leyes que yo escribo en mi sistema de referencia, que es el avión, son exactamente las leyes que yo escribo, ¿no? Con sus fórmulas y tal, son exactamente, o tienen que tener exactamente la misma forma en ese sistema que en otro que esté quieto. Bueno, pues resulta que las leyes de Galileo, si uno acepta el principio de relatividad de Galileo, cumplen las leyes de Newton cumplen ese principio de relatividad. Pero las leyes de Maxwell no. Y eso significaría que uno podría hacer experiencias de tipo electromagnético o de tipo óptico que te permitieran a ti detectar el movimiento. Bien, eso no sucede. Y entonces se crea un dilema. El dilema es, bueno, o la teoría de Newton tiene algún fallo, o la teoría de Maxwell tiene algún fallo. Y entonces, bueno, ahí hubo una diatriba y tal, hasta que, bueno, se demuestra que en realidad, digamos, lo que había que modificar es la teoría de Newton. Y que, en cambio, la teoría de Maxwell, digamos, funcionaba y era perfecta, estaba bien. Entonces eso significa que el principio de relatividad de Galileo hay que modificarlo. Y esa modificación es lo que se conoce como principio de relatividad de Einstein. De Einstein-Poincaré se llama más exactamente. Ya la... Sí. Continuamos, estábamos Sí, hablando bueno, entonces digamos que Einstein obtiene unas nuevas relaciones que entrelazan el espacio y el tiempo, y la cosa entonces se complica, ¿no? Entonces hay una nueva teoría de la relatividad donde el espacio y el tiempo no son independientes, es decir, y donde suceden cosas enormemente curiosas y extrañas, ¿no? Dos cosas que son simultáneas para una persona, es decir, que ocurren en su mismo tiempo, no lo son para otros y tal. O sea que el tiempo o la simultaneidad es relativa, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto nos llevaría muy lejos y no lo tratamos exactamente ahí, sino que nos dirigimos hacia un tema que Einstein consideraba la idea más feliz que había tenido en su vida, que era sencillamente el que imaginó que estaba sentado en su oficina y tal, en la oficina de patentes donde él trabajaba en Suiza, y de pronto el suelo, digamos, desaparecía y él caía. Entonces, el caer libremente y analizar lo que uno observa si cae libremente fue una de las ideas más felices, según dice él, que tuvo en su vida. ¿Por qué? Bueno, aquí uno tiene que imaginar lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos en el interior de un ascensor. Entonces, si estamos en el interior de un ascensor, bueno, estos ahora que son tan modernos y tal, casi ni se nota el asunto. Pero, por ejemplo, si uno está en un ascensor y el ascensor acelera hacia arriba, la sensación que uno tiene es que pesa más. ¿Por qué? Pues porque lo que uno nota
lo que uno nota como peso, en realidad no es su peso, sino es la fuerza que el suelo hace sobre uno, lo que se llama la normal. Eso es lo que uno nota. La sensación que yo tengo cuando camino y tal, es que estoy sintiendo la normal. Pero la normal tiene un valor en función de mi peso. Ahora, si yo estoy en un ascensor y el ascensor se mueve aceleradamente hacia arriba, entonces la sensación que yo tengo es que la normal es mayor que mi peso habitual. Por lo tanto, la sensación que yo tengo es como que peso más. Si en cambio el ascensor desciende con aceleración hacia abajo, entonces la sensación que yo tengo es como que floto, o sea, que tengo un peso menor. Y entonces la cuestión clave es, bueno, ¿y qué sucede si se corta la correa del ascensor y uno cae con el propio ascensor? Bueno, pues uno sabe que todos los objetos caen con la misma aceleración. Esta es una de las grandes observaciones y curiosidades. ¿Por qué todos los objetos caen con la misma aceleración? ¿Por qué la fuerza gravitatoria tiene esa especial propiedad? Y entonces, si uno ha cortado la cuerda del ascensor y cae, el problema no es mientras va cayendo. Incluso mientras va cayendo, puede hacer experiencias como, por ejemplo, sacar del bolsillo un bolígrafo, soltarlo y observar, extrañado, que el bolígrafo se queda justamente delante de uno, porque el bolígrafo está cayendo con la misma aceleración que yo. Por lo tanto, yo lo vería así. Podía darle un golpecito y saldría hacia allá. Habría otra persona en el ascensor que jugaría conmigo y le daría para acá y jugaríamos una partida de tenis y tal en el interior del ascensor. El problema con la caída libre es el golpe que te da si llegas contra el suelo. Pero si hicieras un agujero a través de toda la Tierra, esto es hipotético, ¿no? Y entonces tú, digamos, caes por ese agujero, estarías como flotando. Estarías en realidad como si estuvieras en un cohete en el espacio vacío. Es decir, ausente de toda fuerza. Es decir, estarías en un sistema inercial perfecto, donde no habría ninguna fuerza actuando sobre ti. Tú soltarías un objeto, tal. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Einstein? Pues llegó a la conclusión de que la gravedad, la atracción gravitatoria y la aceleración son la misma cosa. Y yo puedo simular en el interior de un objeto cerrado, donde yo no vea nada, acelerándolo, puedo simular las condiciones que estoy en la Tierra. Si yo acelero los motores, suelto un objeto, cae y tal, y yo no sabría, salvo mirando fuera, si estoy sobre la Tierra o estoy en ese cohete acelerado. Entonces, la identificación de la aceleración con la gravedad es lo que se llama el principio de equivalencia. Y entonces Einstein razonó así, dijo, bueno, pues entonces, si yo hago una experiencia en el interior del cohete acelerado, exactamente lo mismo que sucede aquí, sucederá en presencia de la gravitación terrestre, si la aceleración es la de la gravedad, ¿no? De la terrestre nuestra. Entonces, si uno imagina que enciende una linterna, el rayo de luz en el cohete acelerado, el rayo de luz sale, el cohete va acelerando, por lo tanto, lo que yo observaría es que el rayo de luz se curva. Eso significa entonces para Einstein que la gravedad curvaría la luz. Hay que pensar que la luz no tiene masa, por lo tanto no se aplica la fuerza igual a G por M, tal, sino si se curva es por este efecto de que la gravedad y la aceleración son la misma cosa. Entonces esa es la idea que se pone a prueba en el famoso eclipse. Y bueno, justamente en 1919, este eclipse famoso, no por el eclipse en sí, sino por las observaciones que se hicieron. Y uno puede pensar, ¿por qué necesitabas un eclipse? Bueno, pues la cosa es clara, porque la observación era la siguiente. No sé si esto en radio, bueno, no es tan difícil de explicar. La idea sería que si yo tengo una estrella que está colocada detrás del Sol, y yo desde la Tierra, en principio, no debía verla, porque sus rayos y tal son ocultados por el Sol. Pero los rayos que la estrella emite, pues alguno de ellos pasa por las proximidades del Sol, el Sol lo desvía y en consecuencia, al llegar a mí, yo observo la estrella
yo observo la estrella en la prolongación del rayo que ha llegado a mí, es decir, que la posición de la estrella pasa a ser otra. Esto es lo que observaron con... ¿Y por qué necesitaban el eclipse? Porque claro, si el Sol está, no se ven estrellas ni de bromas, ¿no? Entonces hay que poner un fondo oscuro, y el fondo oscuro se produce cuando la Luna se interpone en el Sol, se oscurece todo, pero la luz de la estrella que está detrás, digamos, se ve y se observa. Esta es, digamos, el famoso eclipse de Sol, que luego catapultó a Einstein a las primeras páginas de todos los periódicos, etcétera, y lo convirtió en un icono mediático, ¿no? Más o menos. Bien, entonces Einstein desarrolló lo que se llama su teoría general de la relatividad, que lo que hace es conectar el espacio y el tiempo con la materia y la energía. Entonces, hay una famosa frase que resume este asunto y es la siguiente. Dice, la materia le dice al espacio, tiempo, cómo curvarse. Y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Es decir, los objetos se mueven como consecuencia de que se desplazan en un espacio-tiempo curvado, etc. Ese es el contenido de la relatividad general. Y esto es lo que recogemos en los paneles finales de gravitación y geometría y la relatividad general y la cosmología científica. Antes de acabar, me gustaría preguntarle, he visto que también tienen un panel sobre eso, ¿cuáles son los enigmas abiertos, Sí. los cabos sueltos? Sí, bueno, digamos que estas dos teorías que antes mencioné, la física cuántica y la relatividad general, les pasa una cosa parecida a lo que ocurría con la unificación newtoniana, con la física newtoniana y la unificación maxwelliana. Digamos que hay cuestiones donde son absolutamente contrapuestas. Entonces, la relatividad general es una teoría, digamos, donde la continuidad es la norma, es continuo, está descrita mediante ecuaciones diferenciales, es la forma de describir la continuidad, y en cambio la mecánica cuántica está sustentada sobre todo en la granularidad de la materia, en que no existe el continuo, sino existe el discontinuo. Entonces, casar una teoría que está apoyada en la continuidad con otra que está apoyada en la discontinuidad es el tema, digamos, pendiente. Y esto es lo que se conoce o que se intenta desarrollar dentro de una rama de la investigación que se llama la gravitación cuántica. Pero esto está empezando. Bueno, y en relación con el asunto de otros cabos sueltos, pues por ejemplo también pues, se muestra la existencia de una materia y una energía que se catalogan como oscuras, y se las catalogan así porque no se sabe qué diablos son, sino solamente sus efectos aparecen en forma gravitacional, pero no hay ningún otro tipo de interacción que nos llegue y podamos analizar. Ahora, de todas formas, se ha abierto otra vía de investigación y de análisis y de observación, que es en concreto en la detección de lo que se llaman las ondas gravitacionales, que, digamos, hace unos años le concedieron el premio Nobel a los que desarrollaron un sistema para detectar las ondas gravitacionales. Es decir, cualquier nueva ventana de observación, digamos, añadirá conocimiento, y esto lo añadirá sin duda alguna. Pues muchas gracias. Antes de terminar, tenemos que hacer la pregunta científica que queda para el próximo programa. Sí, bueno, pues lo que me han transmitido es que preguntara las razones por qué, por lo menos en los antiguos veranos, en agosto y todo este tipo de cosas, aquí no se podía disfrutar del sol ni de bromas. Esto ya pertenece un poco a la leyenda, porque ahora sí, es decir, ¿por qué se forma la famosa panza de burro? Entonces, esta es la pregunta que el próximo día, quien venga aquí, tratará de... Mientras tanto pueden leer ese libro que hay que se llama Panza de burro, que creo que es muy famoso. De Andrea Abreu. Yo no lo he leído, pero creo que sí que es un libro muy interesante. Sí, muy interesante. Yo lo he leído
Ah, bueno, pues estupendo. Y Lo puedes recomendar. y lo recomiendo. Bueno, pues hasta aquí el programa. Hemos estado con ustedes desde la cabina Naira, Tommy y Agapito. Yo, Eva, entrevistando. Y muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Hemos estado hablando de la exposición de estampas de cosmología que está en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias hasta el 30 de enero, así que no se olviden de pasar a visitarla y muchas gracias.